espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes, començant com cada mes el programa que és la xerrada de fisioteràpia patrocinada por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Bueno, esta tarde tenemos con nosotros a Esther Ramos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que hablaremos un poco de lo que es la danza. Hemos hablado de fisioterapia en muchos aspectos, del dolor. Siempre hablamos del dolor. Hoy hablaremos de algo alegre que es la danza, pero parece que Esther viene a decirnos que también hay dolor aquí también con la danza. Sí. Esther es colegiada del Colegio de Baleares, lógicamente, tiene grado profesional en danza clásica del Observatorio de Danza de Valencia, está en la Comisión de Artes Escénicas del Colegio Oficial de Fisioterapeutas y bueno, tenemos una experta aquí en danza, ¿no? Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿en qué consiste esa? La gente se pone voy a hacer danza, muy bien. ¿En qué consiste esa fisioterapia preventiva con la danza? Bueno, pues principalmente consiste en identificar los déficits técnicos de cada bailarín y así poder construir pues un cuerpo más fuerte y resistente, ¿vale? En todos los aspectos, tanto a nivel físico como a nivel mental. Las herramientas que vamos a utilizar pues serían el entrenamiento de fuerza, de resistencia, la exploración del movimiento y también un tema importante que es la educación en salud. Y también supongo que entra el tema, porque yo veo que la gente que hace danza está muy delgadita. Bueno, eso es un aspecto, el aspecto estético está, ¿no? Pero al final lo que tenemos que intentar es que cada bailarín pues encuentre la disciplina artística que más se adapte a su cuerpo. Es decir, cualquier cuerpo realmente se puede adaptar a cualquier tipo de danza, lo que es verdad que hay, según el cuerpo que tengas, pues te será más sencillo, según las características anatómicas, hacer un tipo de baile u otro. Ya, por ejemplo, una persona que quiere hacer danza y viene a verte a ti, te dice, vamos a yo quiero hacer danza, o quiero hacer ese tipo de danza, o quiero hacer un baile clásico, o quiero hacer una danza clásica y tal, tú le dices, bueno, vamos a evaluar realmente la capacidad que tienes tú para hacer un tipo de baile o de movimiento, ¿no? Claro, ahí lo primordial, antes de empezar el trabajo preventivo, es hacer una valoración exhaustiva de cada persona. Es decir, se va a mirar, pues claro, según el tipo de danza, es muy importante tener en cuenta las restricciones anatómicas. Sobre todo hablamos de la danza clásica. El andeor es una posición de las piernas que necesitamos casi 160 grados de rotación externa de las piernas. Entonces, claro, necesitamos asegurarnos de que las formas de la cadera o de tobillos, pies, pues su cuerpo va a estar preparado para poder hacer esa disciplina, ¿no? Porque al final, si no, como la fuerza que va a necesitar tener, va a tener que forzar X partes u otras según la base anatómica. Perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos en la fisioterapia preventiva en la danza? ¿Qué objetivos tiene la fisioterapia? Pues los objetivos serían aumentar las capacidades de los bailarines y crear pues unas habilidades de movimiento, ¿vale? Porque esas habilidades pues la danza por sí sola no les va a poder ofrecer. También lo más importante sería disminuir la probabilidad de sufrir lesiones, sobre todo las que están causadas por inadecuada ejecución técnica y por sobreuso. Y tenemos que destacar que la parte educativa es muy importante en los bailarines, sobre todo los jóvenes, porque necesitamos que se den cuenta de que necesitan implicarse realmente en el cuidado de su cuerpo. Claro, es que una cosa va con otra, digo, que si tienes que hacer un ejercicio físico, lo que es un baile, o menos yo no entiendo mucho de danza, sí, pero lo veo y entonces los movimientos, la forma en que se mueven y tal, la agilidad con que trabajan, claro. Dices, esto tiene su trabajo, no es tan fácil, digo yo, tiene que ser complicado. Claro, ahí lo importante es trabajar en la clase propia de danza, pues con conciencia y con una calidad de movimiento, y luego intentar tener pues ese trabajo complementario que al final te va a poder ayudar a que en la clase de danza pues rindas más y al final pues te lesiones menos, ¿no? ¿Y la fisioterapia en qué influye el entrenamiento del bailarín? Ese trabajo complementario o el entrenamiento del bailarín, ¿qué implica la fisioterapia en todo esto?
Bueno, serían, lo que haríamos sería pues ayudar a los bailarines pues a tener mayores capacidades a nivel de fuerza, a nivel de estabilidad, a nivel a lo mejor muchas veces hay X compensaciones anatómicas, ¿no? Entonces ayudarle al bailarín a que realmente pues cuando vaya a trabajar en su danza esté realmente preparado para poder asumir esa demanda, ¿no? de la carga que tiene. Y en cuanto a sensaciones, intenciones y conciencia de lo que se hace ejercicio, ¿también entráis en esto? ¿O simplemente...? Claro, al final eso es, en el caso de las bailarinas, como al final es un arte, ¿no? Lo que necesitamos, más que levantar X peso o llegar a X series o repeticiones, lo que nos interesa es que realmente el bailarín sea consciente de pues qué músculo debe activar o cómo se tiene que levantar la pierna o la intención del movimiento para que realmente luego cuando haya una actuación pues que lo pueda hacer usando, diríamos, sus capacidades al máximo, ¿no? O sea, tener conciencia de todo esto. O sea, claro. Me imagino yo que hablamos de límites. Bueno... ¿O los pones tú a los límites? A ver, yo creo que todo el mundo tiene... O sea, tiene un límite, ¿no? Pero al final se trata de intentar cada uno llegar al máximo límite de una forma, pues, realmente como sana y segura de que el niño, pues, no lo sé, a lo mejor de aquí 10 años, pues no va a estar destrozado de la cadera y se va a poder quedar sin caminar, ¿no? Al final es muy... Claro, los profesores a lo mejor focalizan más en, pues, sube la pierna o un poco más el virtuosismo, ¿no? Y la elegancia y al final... como en esta parte a lo mejor más preventiva intentamos focalizar más en, vale, pues si aquí a lo mejor te duele, ¿no? Pues ¿por qué te duele? O vale la pena subir más, pues a lo mejor tienes que recolocar un poco la pierna o hacer X modificación del gesto para que realmente no... Vale, yo te haré una pregunta porque a veces lo hemos hablado muchas veces en el tema deportivo, lo hemos hablado muchas veces que el que es el entrenador o la profesora de danza o el que es el director de un ballet, por ejemplo, exige el máximo, se exige decir, bueno, a ver, hay que hacer ese movimiento, hacer aquello, y muchas veces ves al artista, a la persona que baila, que le cuesta y empieza, ¡buf! En ese caso, ¿cuál es la relación, en ese caso tuya, el fisioterapeuta, con el entrenador o con el profesor o con el director? Porque claro, tú exiges una serie de movimientos y luego el fisio puede decir, a ver, un momentito, a ver. Claro. ¿Qué relación? ¿Te peleas mucho con ese tema o no? A ver, la verdad que por ahora solo puedo como contactar con las profesoras de danza que realmente me conocen, ¿no? Y que tengo un vínculo, entonces la relación pues es intentar explicarles un poco el caso de cada paciente, de cada bailarina, intentarles darle conciencia de realmente la importancia de que a lo mejor no es tan importante hacer ese gesto o que tienen que, por ejemplo, saltar pues 10 veces, pues a lo mejor esta niña actualmente pues con esta lesión o con este dolor o con X cosas hay que hacer una adaptación, entonces intento que haya como un trabajo comunicativo o que bajen un poco la carga de las clases para que mientras aumentan un poquito sus capacidades y se recuperan, pues puedan combinar las dos cosas, porque si no al final es un trabajo, pues lo que tú dices, como a contracorriente, ¿no? Al final ellos exigen una cosa, yo les pido lo otro y claro, la niña está ahí o el niño está en medio. Uno pide que corre y otro dice que pare, ¿no? Claro, o sea... claro, por eso es importante el término medio. De el entendimiento entre las dos partes, imagino yo. Exacto. ¿Y qué papel juega la fisioterapia en la danza? Bueno, pues hoy en día... Independientemente de todo lo que estamos hablando ahora. Claro. Hoy en día, pues realmente el fisioterapeuta está en una parte, o sea, en un lugar fuera de las academias de danza, ¿no? Entonces, realmente los alumnos o los profesores o los estudiantes te vienen cuando tienen ya tanto dolor que tienen que parar de bailar, ¿no? O cuando ya están lesionados. Entonces, es importante que realmente sean conscientes de que es su herramienta de trabajo y que al final no tienen una escapatoria, o sea, o lo mantienen sano y libre de lesiones o al final la longevidad de sus carreras artísticas pues se va a ver disminuida. Y se lesionan mucho los bailarines. Los bailarines la verdad que se lesionan bastante, ¿vale? Porque realmente se someten a unas exigencias físicas muy grandes, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es que realizan unos movimientos muy repetitivos con unos rangos de movimiento muy amplios. Entonces, claro, si sus cuerpos no están preparados para poder adaptarse a esas cargas, al final pues se van a lesionar, ¿no?
Y ese sobreentrenamiento, imagino que lo que produce riesgo de sufrir las lesiones, ¿no? O sea, claro, al final... Cuando no se extralimita. Claro. Al final, ese sobreentrenamiento, estamos hablando de niños que a partir de los 12 años hacen diariamente de 3 a 5 horas, ¿no? Y que descansan a lo mejor 1 o 2 días. Entonces, al final, necesitamos que el entrenamiento de danza tenga una planificación y que se tenga en cuenta pues el descanso, ¿no? Del niño. A reposar. Bueno, reposar no, pero no trabajar todos los días a la semana. O sea, yo actualmente estoy tratando con gente de baile deportivo que solo tienen un día de descanso y a veces ni eso. Entonces estamos hablando de tal acumulación de carga que al final llega un momento que pues el vaso está tan lleno que pues tiene que salir por algún lado, ¿no? Ahora me ha nombrado baile deportivo. Cuando hablamos de danza, baile deportivo, flamenco, que también supongo que me has comentado antes. Claro, flamenco. Sí. Y hay una cosa curiosa que dice que en el flamenco el impacto, el zapato, se realiza a la velocidad del zapato en flamenco. O sea, el flamenco parece, a ver, una cosa es el baile de sevillanas que vemos en la Feria de Abril, famosa la imagen de Viana, y otra cosa es el que vemos bailando flamenco ahí, taconeando y tal. Claro. Y a veces digo, bueno, yo creo que los talones o la espalda, por algún sitio le tiene que doler algo. Sí, o sea, ahí en la danza flamenca, ¿no? Están muy rígidos, baile, cuando bailan son muy rígidos, sí. O sea... En el flamenco tienen la mayor prevalencia, diríamos, de lesiones se provoca en pies, tobillos y también en cuello y en la lumbar, porque hacen como muchos giros y lo que dices, la velocidad realmente del zapateado es una pasada. Entonces cada golpe realmente tiene que estar como perfectamente alineado, ¿no? Porque al final, si no, es como una carga que al final pues se va a ir acumulando, y por eso es muy importante que el gesto técnico realmente esté adaptado, porque al igual cambiando pues un poco la pisada, ¿no? O el arco, la forma en la cual taconea, pues se puede reducir realmente la incidencia, ¿no? De padecer lesiones. Y realmente se producen muchas lesiones. Pues nosotros siempre los vemos bailando, o sea, dices, bueno, nosotros también, ¿eh? O sea, imagino que, a ver, un bailarín que, yo sé, de flamenco, de danza y tal, no hace un espectáculo de ahora de 10 minutos y se va. O sea, hace un espectáculo hoy y mañana vuelve a hacer el mismo espectáculo y pasado mañana y el mismo ejercicio, claro. El mismo tal. O sea, imagino yo que esto... debe tener también una repercusión en el tema de la lesión, ¿no? Porque aparte hablamos de primeras figuras, que si no sabes la primera figura, los demás, que Facebook, ¿no? Claro. Ahí hablamos, bueno, de lo que es importante, que al final se lesionan tanto, ¿no? Pero al final tú les ves bailando, pero al final bailan muchos con dolor, ¿no? Porque al final en el mundo de la danza está muy normalizado el dolor, entonces incluso ignorado. Entonces a veces por la presión o el perfeccionismo o la exigencia que te han metido los profesores, ¿no? Pues al final dices, pues tengo que vivir con el día a día, con el dolor, tengo que sobrellevarlo, y al final pues salgo y tengo dolor y estoy lesionado. Entonces al final es una dura realidad. Por eso es importante intentar cambiar un poco la dinámica y la conciencia de que es necesario realmente poner un cuidado, ¿no? del cuerpo y del mente, y decir, el bailarín realmente no es un artista, sino realmente es un atleta, ¿no? Porque las exigencias son muy grandes. Es lo que digo yo, que cada día imagino yo que luego detrás, en el camerino o en algún sitio tiene que haber algún fisio para después de ¿no? A ver, en las compañías... ¿O ya estáis o tenéis que estar? Hoy en día las compañías grandes sí que están. O sea, sí que hay. Lo que pasa que lo importante es eso, que realmente tú no puedes esperar a que el bailarín tenga 22 años para realmente tener un cuidado de su cuerpo, ¿no? Al final debes inculcar estos hábitos saludables desde la infancia, ¿no? Porque si no, al final, pues métodos tan básicos como calentar antes de forma activa o hacer un entrenamiento de fuerza complementario, incluso las horas de sueño, al final todo influye en el rendimiento. Entonces, es importante. ¿Y qué necesidades básicas tienen los bailarines? ¿Qué necesidades, qué precisan para poder empezar con todo esto? Pues mira, necesitan, en primer lugar, pues bueno, ser fuertes, ya que claro, tienen que subir las piernas, tienen que poder saltar, tienen que hacer piruetas, ¿no? Luego también pues necesitan ser explosivos, pues para poder hacer los saltos, los fuetés. Luego necesitan, por ejemplo, ser robustos, ya que
es muy importante que el centro lo mantengan activo y la pierna de base, mientras pues los brazos y la otra pierna pues esté, diríamos, en movimiento, ¿no? Y que se mueva como eso a nivel estético y a nivel armónico. Y también pues necesitan ser flexibles, pues porque las articulaciones realmente tienen que adquirir posiciones muy, muy amplias, ¿no? Entonces, en definitiva, pues se tienen que adaptar a todos los requisitos de la danza, que... ¿Y cuáles son las lesiones frecuentes, por ejemplo? ¿Suelen ser las mismas en diferente tipo de danza? ¿O cada tipo de danza tiene una lesión específica más común? Claro, sí, no, eso depende totalmente de la disciplina artística. Es decir, por ejemplo, en el caso de las bailarinas de danza clásica, pues la mayor incidencia sucede en los miembros inferiores, sobre todo, bueno, pues en pies, caderas y rodillas, y también en la columna lumbar. Pero, sin embargo, pues, por ejemplo, en la danza española, pues es más en los tobillos y en los pies, y a lo mejor en la cervical y en la lumbar. O si hace hip hop, pues es más en las rodillas de estar tan haciendo como el movimiento de rebote, ¿no? Entonces depende un poco de la disciplina, será más propenso a tener una lesión que otra. Y también es importante que el fisio conozca las técnicas de la danza. Claro. Porque, a ver, como fisioterapeuta, pregunto yo, Esther, tú eres especialista en danza, esto ya lo hemos dicho antes, pero por ejemplo, tú dices el baile que hacen, el baile de salón, sí. Por ejemplo, que tú ves los campeonatos que están rígidos ahí y tal, el flamenco o cualquier tipo de hip hop que acabas de comentar ahora. Por ejemplo, esos tipos como fisioterapeuta, tienes que tener un poco de conocimiento de cada disciplina en este caso, ¿no? Claro. O sea, claro, es importante que realmente pues conozcas los movimientos que van a hacer y la carga que sus cuerpos pues van a tener que aguantar, ¿no? Porque al final tú vas a realmente a tratar a un bailarín que realmente va a hacer día a día el mismo gesto repetitivo. Entonces debes conocerlo para poder prevenir las lesiones más frecuentes, pero para también, una vez que se han lesionado, pues para poder hacer como la rehabilitación adaptada al movimiento que va a hacer. Es decir, tú no puedes dar el alta a un bailarín que camina, ¿no? Tú tienes que pues probarle los gestos específicos, si lleva puntas, pues ponerle las puntas y decir, o sea, tienes que realmente probar y asegurarte de que los gestos que va a hacer en su clase de danza realmente está preparado y no tiene dolor, ¿no? Porque si no, al final es una recuperación fallida. Y ese dolor puede ser crónico. Claro. A ver, ahí tenemos, bueno, pues eso, el tema de que al final las bailarinas, muchas, pues padecen dolor crónico, ¿vale? La mayoría de, o sea, los factores que pueden aumentar es, pues lo que hemos dicho, un poco los movimientos repetitivos que hacen, a lo mejor inadecuada ejecución técnica o la alineación, y luego sobre todo que a lo mejor han tenido antiguas lesiones que o no se han tratado porque, como hemos dicho, se han ignorado a lo mejor, o realmente nunca se han acabado de recuperar, ¿no? Entonces es importante que desde la fisioterapia abordemos el componente cognitivo del dolor, porque se ha demostrado que que la persistencia del dolor está relacionado con el cerebro, ¿no? Entonces, muchas veces tú sigues teniendo dolor, pero tus tejidos ya están curados, ¿no? Entonces, son las áreas cerebrales que siguen emitiendo las señales de dolor. Entonces, el fisioterapeuta pues te puede ayudar a entender cómo funciona tu organismo y al final pues intentar que vuelvas a bailar sin dolor. Y eso también es importante el abordaje temprano, o sea, claro. Empezar de un principio. ¿Para qué es importante? Bueno, el abordaje importante, temprano, principalmente es importante porque los bailarines, ¿no? En su época de crecimiento y en la pubertad se provocan el mayor, diríamos, compromiso en su forma de danza y también los cambios físicos y psicosociales, ¿no? Entonces es importante hacer un abordaje único en esta etapa de crecimiento y de desarrollo. Y es importante saber conocer tanto a nivel los padres como a nivel de los fisioterapeutas y los profesores los factores que pueden influir en el bienestar del bailarín, ¿no? Como al final pues puede ser el sueño, la salud mental o desequilibrios musculoesqueléticos. Y se produce mucho, por ejemplo, ese enfrentamiento, por ejemplo, entre la queja del entrenador o de la persona que exige el máximo, o sea, con una persona que tiene que entrenar en danza, que tiene que hacer un ballet y tal, exige mucho al artista.
¿no? O de flamenco, de lo que sea. Claro. O estos, por ejemplo, que yo veo bailar en los campeonatos esos por la tele, que los ves y cómo se mueven, ¿no? De que estos movimientos tan rápidos y tal. Dice, realmente todo eso es una incidencia que a la larga creo que tú dices que hay una buena empatía con los entrenadores, pero a la larga es decir, bueno, a ver un momentito, vamos a parar esto, que aquí no vamos, que hay el dolor, hay una cronicidad con el tema del dolor y tal, y eso te lo manifiestan a ti también, ¿no? Imagino yo. Sí, a ver, es verdad que también tampoco hay que... La pregunta es, ¿cómo lo haces tú? Si yo tengo, un bailarín tiene un dolor crónico y tiene que salir a escena, ¿qué haces tú? Bueno, yo no podía hacer nada porque no estoy ahí en escena para poder Pero si estás, ayudarles, pero bueno... ¿de qué forma les ayudas tú? O dices, vamos, aquí tengo que salir a cena y tengo la espalda destrozada. No me cuido, pero te escuché o lo que sea, aparte de que me riñas, ¿qué haces en ese aspecto? Bueno, pues realmente si tienes el dolor justamente previo, o sea, no hay posibilidad de tratamiento, lo único que podríamos hacer sería intentar disminuir la señal de alarma, intentar decirle que saliera y pensara en el baile más que en el dolor, ¿no? Pero claro, lo importante por eso es intentar que realmente el paciente no llegue a bailar con dolor y tratarlo antes de saber por qué le duele y abordarle. ¿Y dónde está el descuido de los bailarines? ¿Dónde es que se descuidan tanto? Bueno, pues... ¿Tú crees que se descuidan? Sí. Porque entiendo yo que luego cada uno pues, a su manera principalmente procura... un poco todo lo que hemos dicho, pues la cantidad o sea, la presión y el perfeccionismo que hay en el mundo de la danza, al final pues tantas horas de entrenamiento que hemos comentado antes, que al final pues casi no tienen tiempo ni de descansar ni de cuidarse, ¿no? Porque al final si tú vas al colegio de 8 a 3, ¿no? Acabas el colegio, haces 3 horas de danza, cuando haces el entrenamiento de fuerza, o cuando te pones a estirar, o cuando te pones a hacer los deberes. Entonces es muy difícil a nivel, o sea, cuando estamos hablando de niños, que combinen, ¿no? la educación, la danza y la parte preventiva, ¿no? Es muy difícil. ¿Y en qué consiste la vuelta otra vez de un proceso de crónico, de un proceso de una lesión? ¿Qué consiste la vuelta otra vez a esa danza después de una lesión que ha sido grave y tal? El miedo a veces que tiene el mismo de decir, bueno, a ver, ahora qué va a pasar, que llevo 3 meses sin poder bailar o 3 meses y tal. Y hablamos ya de gente de la danza a nivel ya sea profesional o semiprofesional. Sí. Digamos. Bueno, pues básicamente sería un proceso que consiste en entrenar en presencia de la lesión, ¿vale? Lo que intentamos es que durante el proceso cada bailarín, de una forma activa, construya una base sólida del movimiento, pues para poder tener esas sensaciones de familiaridad entre el cuerpo y la mente en el nuevo contexto, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, el reposo estará contraindicado, ¿vale? Entonces, lo que haremos será, en las fases iniciales, hacer ejercicios específicos de la zona con baja carga, ¿vale? Según la tolerancia del paciente, y usaremos técnicas de fisioterapia para bajar el dolor. A partir de ahí iremos aumentando la carga de los ejercicios y una vez ahí, pues se supone que el bailarín va a poder hacer los gestos de la vida diaria, pues como caminar, subir, bajar escaleras, sin dolor, ¿vale? Una vez que ya estemos en esa fase, ya trabajaríamos como la vuelta, diríamos, a bailar, donde ahí pues trabajaríamos ya los gestos más específicos de la danza y sobre todo haríamos lo que el componente este que has dicho de trabajar con confianza, trabajar la parte del miedo y trabajar que al final pues el bailarín intente volver con confianza y con seguridad a bailar. Realmente tiene que ser un poco complicado para la persona. Van a ver complicado, que es profesional, pero me refiero a una persona que tenga un dolor crónico por la danza y tal, después de una lesión que te retira durante un cierto tiempo de fuera, pasar por el fisio, a veces pasar por quirófano, o sea, una cosa de esas, claro. Y luego intentar volver otra vez hasta el 100%, tiene que ser bastante complicado. Y a veces lo que hablamos muchas veces con tus compañeros y compañeras aquí de fisioterapeuta, que tiene que existir una gran empatía entre el fisio
y esa persona, o sea, y el paciente en ese caso Sí. para recuperarlo. Esa empatía, si no existe, es difícil, ¿no? Creo que es mucho más la empatía que tiene que haber y el esfuerzo de cada uno. Incluso Claro. una vez me decía un fisio, estaba aquí y me decía, no, yo es que yo soy el malo de la película, porque les exijo mucho. Y realmente tiene que ser así. Yo creo que hay un momento que os odian, ¿no? No. Bueno, a ver, yo creo que no lo sé, al menos Entre paréntesis, no me lo han comunicado, pero podría ser, ¿no? Al final, claro, se trata de aportarles como un espacio, ¿no? De seguridad y de confianza, pero a la vez de presionarles y de demostrarles realmente de lo que son capaces, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Tienes que hacerlo. Claro, hay que hacerlo, le pones pues estrategias a nivel de focos externos, ¿no? Que no se focalice todo el tiempo pues en el dolor o en la zona que tienen afectada, sino que puedan hacer movimientos, le planteas a lo mejor más tipo algún juego, más en el cual el cerebro no tenga la intención del dolor, ¿no? Porque al final si el foco solo estás, o todo el tiempo estás preguntándole ¿cómo te duele? Y no, al final ese bailarín va a tener un miedo en sí que al final no se va a poder volver a bailar de tanto. Claro. Entonces, El pregunto mensaje yo, es y importante. pasando a otro tema, el tema de la persona que, por ejemplo, quiere empezar, un menor, una chica, Sí. un chico menor, que quiera empezar a hacer danza o a hacer bailes latinos o a hacer cualquier flamenco, Sí. por ejemplo, y tal, es recomendable siempre hacer una evaluación, venir a ver a un fisioterapeuta para que le digáis, a ver, esto te puede ir bien, no te puede ir bien, por el aspecto físico, por sus condiciones y tal. Claro. Es recomendable ir a ver a un fisioterapeuta precisamente antes de empezar, porque a veces la gente lo que mira es, vamos a ver lo que hace una amiga mía, yo también me apunto, o esta gente que un día hablamos que se coge un chándal y se pone a hacer 20 kilómetros y ahí se queda, y dice, Claro. un momentito, hay que prevenir, empezar a una acción, ver un profesional para que Claro. evalúe mis condiciones para hacer una cosa determinada, ¿no? Claro, hombre, eso realmente sería lo ideal, que se hiciera una valoración previa y adaptada a lo que luego el bailarín va a poder hacer, ¿no? Pero al final, también como son niños, pues al final tampoco como te puedes obsesionar con tiene que tener X cadera o X tobillo, porque si no, no va a poder hacer X cosas, ¿no? Entonces al final es un poco, a lo mejor que lo pruebe, al final son niños, lo que un poco le guste y le divierta, y a partir de ahí, cuando ya haya encontrado la danza que más se adapte a su cuerpo y que más le guste, ya meter un poco el profesional de fisioterapia, ¿no? Pero a lo mejor antes tampoco. Y en ese aspecto físico de cada uno, ¿recomiendas probar diferente tipo de danza? O sea, pero claro, si a uno le gusta bailar flamenco, no se puede hacer no sé, la muerte del cisne, por ejemplo, digo yo. O sea, a ver, es diferente. O yo, por ejemplo, que faig baile de bot, por ejemplo, no me pondrás a hacer baile de taconeo, por ejemplo. Entonces, Claro. Una cosa es lo que te gusta, otra cosa es lo que puedes hacer. O Claro. los límites a lo que tú pues realmente aspires, ¿no? También. Claro, pero ahí hablamos de dos temas diferentes. O sea, hablamos de bailarines que realmente van a ser profesionales y de bailarines que se lo toman a nivel de hobby. Entonces, al final, a lo mejor no importa tampoco ser tan exigente en edades tempranas, sino a lo mejor que cada bailarín pruebe lo que le interesa o lo que más le guste, y en función de eso ya sí que meternos más específico. Pero de todas formas, cualquier bailarín que quiera bailar a nivel profesional, la danza clásica es como la base, ¿no? Entonces es importante que, aunque hagas, por ejemplo, flamenco, de hecho en el conservatorio realmente hacen horas de ballet a nivel para la posición, para el control del centro. Y a nivel de hobby, a nivel de decir, bueno, voy a hacer bailes latinos, pero Sí. a nivel de bueno, bien, voy con mi mujer o voy con mi pareja a hacer bailes latinos y tal y que cual. Entonces, a ese nivel, A ver, a ese nivel yo ¿crees creo... que es mejorable? Porque también existe la lesión, existen los ejercicios. Claro. Y existen lesiones. Digo, yo Claro. también ir a ver a un fisio para decir, a ver, ¿qué te Claro. parece a ti si yo hago esto? O, por ejemplo, personas que vienen con una lesión, o sea, de otro deporte, o tienen una lesión, yo qué sé, cualquier tipo de lesión, y dice, bueno, ahora me he aficionado a bailar o quiero ir a bailar. Entonces, es recomendable ir a ver a un fisioterapeuta para empezar con eso, para evaluar si realmente después de una lesión puede hacer esto, ¿no? A ver, después de una lesión yo lo recomiendo
O sea, 100%, porque al final el bailarín tiene que asegurarse de que está recuperado para poder iniciar otra actividad deportiva. Pero si se trata, por ejemplo, de una pareja, no lo sé, de X edad, que va 1 hora a la semana a hacer baile deportivo, pues a lo mejor no es necesario hacer una valoración preventiva, ¿no? Sí, digo yo. Hay circunstancias, yo creo que no es necesario. Yo creo no tiene nada que ver en esto, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues siempre es importante, ¿no? Es decir, sí, me voy a poner nunca aquí a hacer baile mal, latino, ¿no? En plan, lo que sé, me ha pegado a la vena hacer baile latino y dices, bueno, a ver, antes de hacer baile latino llevas una lesión crónica o tienes te han operado de esto. Oye, cuidado, o sea, hay que primeramente claro, a un profesional te puede que te dar mire unos consejos. ¿Y dónde va la fisioterapia con el tema de la danza? ¿Hacia dónde vais? Bueno, pues realmente pues existe, ¿no?, una evidencia del entrenamiento de fuerza con la disminución de lesiones, ¿no? Entonces, realmente, ojalá los fisioterapeutas se puedan meter en las academias de danza y más en el sector de la danza, se puede hacer un trabajo de preventivo para, sobre todo, pues tener en cuenta el desarrollo de una forma saludable de los jóvenes, ¿no? Y que al final no sea solo pensar en el ahora, en que tiene que hacer este paso, sino pensar qué va a ser de esa persona cuando acabe la danza, ¿no? ¿Cómo va a acabar esa persona? Muy bien, Esther. Bueno, ya lo sabemos todos. O sea, antes de empezar a bailar, llamar al colegio, hablar con la comisión de danza, que nos recomienden hablar contigo, con cualquiera de los miembros de la comisión y antes de empezar esto. Y bueno, yo de fisioterapia cada vez aprendo más, porque aquí cada vez que viene, cada mes viene una cosa nueva, una cosa tal, y nunca pensaba yo que fuera un bailador de flamenco ni era un fisio. A ver, uno no lo piensa, ¿no? Claro. Pero, pues nada, agradeceros siempre el trabajo que hacéis, la empatía y la paciencia, y muchas veces perdonaros la insistencia en causar dolor, para que la gente no haga una cosa determinada. Muchas gracias, bueno, Esther, muchas encantado gracias. de tenerte Igualmente. con nosotros. Gracias Buenas por la tardes. oportunidad. Muchas gracias a todos. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.